Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. La historia del municipio de Envigado es muy interesante. Comienza con unos orígenes humildes en una época agrícola y colonial, y a partir de ese momento va adquiriendo importancia a través de su desarrollo cultural y social hasta alcanzar ser uno de los lugares de mayor concentración de ideas y culturas en el Valle de Aburrá. Como veremos en este episodio, el municipio de Envigado ha atravesado diferentes etapas durante su desarrollo. Cada una de ellas ha ayudado a modelar la identidad del municipio que hoy en día disfrutamos. Diferentes personalidades han marcado no solamente el desarrollo local, sino regional. Las actividades que el Centro de Historia de Envigado desarrolla al unísono con la Administración Municipal de la Ciudad Colonial. Continuamos tratando los orígenes múltiples de Envigado. Analizamos el Envigado precolombino con la actuación de especialistas, antropólogos y arqueólogos, y trataremos ahora sobre el Envigado colonial, que anda muy parejo con el desarrollo de la villa de Medellín. Nos acompaña en esta actividad el historiador de la Universidad de Antioquia, Fabio Carballo. Bienvenido, catedrático. Muchas gracias, doctor Alfredo. Es un placer para mí poder compartir con usted esta charla, este diálogo sobre estos orígenes múltiples de Envigado, específicamente este Envigado que llamamos colonial. Efectivamente, cuando ya se hizo el análisis del Envigado precolombino, iniciamos ahora el tratamiento razonable histórico del poblamiento de Envigado a partir del siglo XVII. Porque si dijimos que Envigado va muy parejo con la villa de Medellín, está demostrado históricamente que Medellín se inició en lo que es ahora el sector del Poblado. Está claro también que los españoles que colonizaron estas tierras llegaron por el sur. Las avanzadas de los primeros colonizadores españoles entraron por la zona de la Estrella, por San Antonio de Prado, cruzaron a Itagüí, venían antes ya, como está demostrado, desde Amagá y mucho, y del sur, porque ya Belalcázar había estado. O sea, tienen que pasar por estas tierras. Claro, entonces, definitivamente. Entonces, la llegada de los avanzadas de los conquistadores se dieron pasando por Envigado, hasta llegar al lugar que se tiene claro que es el Poblado. Eso entonces nos dice que tenemos una relación directa entre el poblamiento, la erección de la villa de Medellín y también el poblamiento de este lugar de Envigado, como se quiera llamar en ese entonces, donde había pues como, donde pasaban estas expediciones y donde algunas personas se van asentando en este lugar. Claro, y está definido que la llegada fue simultáneamente de la espada y la cruz, porque todos los movimientos colonizadores venían por disposición del Reino de España. Las comisiones estaban integradas por civiles
que venían buscando riquezas para la corona española y sacerdotes buscando almas para la fe católica, porque el Papa del momento español había dispuesto, había separado las tierras a colonizar, a descubrir, y había asignado esta zona a los españoles y la parte que ahora ocupa el Brasil a los portugueses. O sea que la colonia es absolutamente marcada por la Iglesia y el Estado. Pero como también se había dicho en el conversatorio anterior que tuviste, habían también comunidades indígenas o pasaron por aquí comunidades indígenas, entonces también hay un encuentro entre esos colonizadores y esas comunidades o esos indígenas que habían en este sector, digamos, de Envigado. Exactamente, eso es lo que hemos denominado el Envigado precolombino, que está clarificado con el descubrimiento de la tumba de Cancel. Correcto. Aquí, que es la única tumba con restos humanos íntegra, que no fue incinerada. Correcto. Entonces, esa tumba de Cancel, donde hay los restos, los vestigios de una mujer de época precolombina, entonces está caracterizada la ocupación por la raza humana de este lugar. Luego viene el poblamiento por parte de los españoles, el desplazamiento de los indígenas. Entonces es la razón que tenemos para no fijar una fecha que no existe, porque no hay documentos que garanticen la fundación, no hay actos fundacionales, hay actividades ocupacionales, y eso no es la menor duda. O sea que ahí no hay un tema de discusión, sino que hay manifestaciones especulativas. Entonces queda claro que había personas humanas, los indígenas, digamos, antes de los españoles. Y luego ya empieza la transformación con la ocupación formal, verificada, verificable, cómo se va desarrollando, ya con el registro en la iglesia de la Candelaria, en la villa de Medellín, de los matrimonios y nacimientos de gentes que ya poblaban al Envigado nativo. Doctor Vanegas, entonces si te entiendo, el Centro de Historia de Envigado no está buscando dar una fecha para la fundación de Envigado, sino que el Centro de Historia lo que está es mostrando investigaciones que dan cuenta del poblamiento del sector, que si para la villa de Medellín tendríamos 1675 para la erección de la villa, ya podríamos decir, bueno, desde esa época venía pasando gente por acá, mucho antes, pero digamos, españoles venían pasando por acá y seguramente algunos se fueron quedando, dada la riqueza de las tierras, dada la parte de la minería, seguro algunos se fueron quedando también acá en este lugar. El Consejo de Envigado dispuso desde 2003, mediante acuerdo, una fecha fundacional y fijó el año de 1775. Es correcto. Fecha posterior a la creación de la parroquia, que lo fue en 1774. Evento que está absolutamente bien documentado, porque los pobladores de Envigado, mucho antes de 1774, se desplazaron a la ciudad de Popayán, donde estaba el arzobispo que ejercía jurisdicción sobre esta zona desde el Estado Soberano del Cauca. Entonces, desde antes del Estado Soberano, desde el momento en que la sede apostólica estaba, la sede arzobispal En Popayán. estaba en Popayán,
los vecinos de Envigado pidieron por segunda oportunidad el establecimiento de la parroquia, el nombramiento de párroco. Le fue concedido la autorización. El primer cura párroco fue Cristóbal de Restrepo, y eso empezó en 1774. O sea que un hecho claro es que la iglesia llegó primero. Luego, cuando ya en 1775 se hace demarcaciones de sitios, de plazas, es lo que ha llamado a algunos historiadores como Sacramento Garcés Escobar en su monografía de Envigado a sostener la tesis de la fundación de 1775, como lo confirmó mediante acuerdo vigente el Honorable Consejo de Envigado, cosa que consideramos bastante razonable, porque sin duda la iglesia llegó primero. 1775 es la que da el consejo. Tenemos unos datos muy interesantes, como que el obispo de Popayán era Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, de Obregón y Mena, correcto. Y también que hay, bueno, el primer párroco, Cristóbal José de Restrepo y Vélez, y también que hay una petición del vicario de Medellín, Juan Salvador de Villa y Castañeda, que hace la petición en 1772, donde se le manifiesta al obispo de Popayán la necesidad de una parroquia en este lado, debido al gran número de almas que necesitaban precisamente un cura de almas, que necesitaban pues el cobijo espiritual. Y esa petición se hace muy interesante porque específicamente dice: en el río arriba de la villa, desde la quebrada La Yurá, por este lado de la villa, o sea, sería por este lado oriental, y por el otro lado, desde la quebrada que llaman Doña María, incluyendo la feligresía que había en el Prado, todo de un lado del otro y del río, de un lado y del otro lado del río. Entonces ahí está mostrándose también ya 2.000 almas en 1772, según estos datos de Juan Salvador de Villa y Castañeda. Es un número considerable de personas en este sector al que se llama Envigado, que llamamos Envigado. Sí, y ahí se ve la integración entre lo que llaman el Prado, que es la zona, el corregimiento de Medellín, que se llama Prado, el municipio de Itagüí, que fue pisado primero por los españoles que Envigado. Claro. Entonces, la jurisdicción parroquial comprendía ese sector que usted acaba, Fabio, de describir. Muy interesante, porque lo describe muy detalladamente y pone a la quebrada La Yurá como protagonista también de nuestro territorio de Envigado. Es una quebrada que siempre ha estado ahí, desde siempre, y hace parte, pues, digamos, de nuestra idiosincrasia. Entonces ya vemos también que había una mina titulada en 1765-64, una mina titulada. Entonces ya vemos también que eran tierras que se estaban poblando y que estaban sirviendo para la producción. Entonces también era un terreno fértil para la minería, podríamos decirlo así, doctor Vanegas. No, y esa prueba de la existencia de la mina está acreditada en el inventario de títulos mineros del departamento de Antioquia. Correcto, sí. Que se encuentra en el archivo de la antigua gobernación en la Plaza Gran Otivara. O sea que son documentos absolutamente ciertos, probados. Correcto. Los datos que tenemos es que se presenta un amparo de labores de mina que libró don Pedro Luis Vidal, alcalde mayor de Minas de la Villa de Medellín. Y doctor Vanegas, recuerdo que usted ya había escrito un texto por allá en los años 70, 1975, si no estoy mal, donde usted argumentaba ya esta tesis de un Envigado antes de 1775, de un Envigado antes de 1776. Eso está en el libro Juicios y en un capítulo titulado Envigado, ciudad con más de 3 siglos.
¿Nos puede comentar algo sobre esa tesis, esa hipótesis que usted manejó en ese tiempo? Cuando mantuve ese argumento, cuando se celebraron los 200 años, yo era concejal y en el recinto del Cabildo presenté el documento, pero todavía no se había descubierto la tumba de Cancel. Eran opciones que se presentaban porque la existencia también demostrada de personajes, la familia Restrepo, eran anteriores. Así es. El mismo cura, párroco, el primer cura, que es envigadeño, nació en una fecha 25 años antes de la que ahora se tiene como fundación. Pero que ya no, ese es un tema que no se el Centro de Historia no entra en esa discusión porque nosotros, el objeto es la búsqueda de la verdad y mientras no haya un documento escrito, lo que hemos encontrado es absolutamente razonable. E insistimos en la ocupación por parte del género humano antes de la llegada de los españoles y luego el desarrollo. ¿Qué otras pruebas tenemos? Los registros de nacimientos y matrimonios de envigadeños que no se discute, esos registros están en el archivo de la Iglesia de la Candelaria en el Parque de Río de Medellín. Claro. Y además, tampoco es tema de discusión, los Restrepos que nacieron en la zona de Sabaneta son anteriores a esas fechas. De tal manera que lo que es absolutamente claro es la ocupación antes de la llegada de los españoles. Luego ya se da el poblamiento y el establecimiento de la parroquia porque ya había templo. El nombrar el párroco no quiere decir que no había. Y el levita que ejercía en la villa de Medellín se desplazaba a Envigado, al templo que existía en un lugar cerca a la loma de San Rafael, muy pegado a lo que ahora es el templo de San José, en la zona sur oriental de Envigado. Leyendo ese libro que usted escribió, doctor Vanegas, me encuentro que también se apoyó en Manuel Uribe Ángel. Te apoyaste en él. Y Manuel Uribe Ángel dice que a pesar de la riqueza aurífera en Envigado, en las tierras que serían de Envigado, el terreno que era y seguía siendo aurífero, pero se fue bajando en esto por el excesivo valor de la propiedad rural. O sea, es decir, que ya, digamos, para siglo XIX, la propiedad empieza a tener un costo en Envigado. O sea, empieza a ser muy valorada la tierra en este sector de Envigado. Y todo eso entonces apuntaría a que se desestima la minería por la labor agrícola. O sea, a medida que va llegando más gente, empieza a surgir más la labor agrícola y se empieza a desestimar un poco la minería en este sector, pero hay todo un desarrollo económico. Porque Envigado en mucho tiempo fue una despensa agropecuaria de Medellín. La producción cafetera, la producción de gramíneas, la producción de yuca, claro, de papa en las montañas, era una realidad. Y luego con la producción de vacunos. Claro. Entonces aquí había abundante leche. Y si hay leche, hay quesos. Claro. Bueno, y parejo con eso, la explotación minera no cesaba, porque tanto en la quebrada de la Yurá como en la quebrada de la Mina, se llamaba la mina precisamente por la existencia de depósitos, yacimientos o fundaciones de materiales explotables económicamente. Bueno, usted conoce mucho de minerías. Me imagino sabes mucho de ese asunto porque eso también te tocó personalmente. Esa es una historia ya del Envigado moderno sobre la destinación de las aguas de la Yurá, que es un capítulo que podríamos tratar más adelante. Más adelante, sí. Pero es un capítulo muy interesante también dentro de la misma historia
de Envigado. Entonces tenemos apuntamientos en varios textos, digamos, bibliografía y fuente primaria, donde se habla del rastrojo de Envigado, el sitio de Envigado, el paraje de Envigado, o sea, donde se le empieza a dar alguna forma a este Envigado desde 1743, 1750, no necesariamente desde 1775 o 76, que son fechas que algunos dan, sino que muestran que ya existía por lo menos 2.000 almas, según decía el vicario, y ya existía un buen número de personas que estaban en constante movimiento y también en comercio entre La Estrella y Medellín. O sea, era un lugar de movimiento. Exactamente, y eso lo confirma Moni Velarde en su visita, que es uno de los estudios más importantes Cuéntanos, sí, que hay sobre la región. Y no hay duda de la denominación de Envigado como la forma de cruzar las cuencas y microcuencas mediante la utilización de grandes vigas. las vigas. Eso es el Envigado con P pequeña, Envigado de vigas. De vigas. Porque hay de pronto equivocaciones cuando alguien, incluso en épocas pasadas, escribieron Envigado con B labial, pero por una grafía equivocada, no de mala fe. Pero la acepción y el sentido del nombre es las vigas. Son los puentes. Los puentes. Con grandes vigas. Y eso, la denominación nos dice mucho, doctor Alfredo Vanegas, porque la denominación es la esencia de una persona y la esencia de un lugar. Envigado es vigas, y es puentes, y es quebradas, y es río. Entonces eso indica movimiento de un lado para otro, eso indica comercio, eso indica movimiento cultural, social. No, y la documentación de la que tenemos la prueba es con el nombramiento por parte del gobernador de la región de alcaldes pedáneos. Correcto. Entonces, dentro de los alcaldes pedáneos estaba alcalde de San Cristóbal y alcalde de Envigado, en fechas pues del siglo XVIII. Correcto. De tal manera que sobre ese y el siglo XIX, es decir, en épocas muy parejo con el desarrollo de Medellín y con la ocupación de Envigado. De Envigado tenemos de bibliografía, tenemos fuentes donde se habla de Envigado desde años muy atrás. Digamos, Álvaro Restrepo Euce indica en apuntamientos sobre la fundación de Medellín que ya en 1630 por allá se hablaba de sitios, entre comillas, como el de Itagüí o Santa Gertrudis, que sería Envigado, y así en otros textos donde se habla del lugar o del paraje. Agricultores de la villa de Medellín dieron origen a esta población en 1710, hablando también Restrepo Euce sobre Envigado, y también incluso el historiador James Pearson habla de la colonización antioqueña y muestra a Santa Gertrudis también por allá en el siglo XVII. Pero como dice el doctor Vanegas, ya se empezaban a nombrar alcaldes pedáneos, jueces pedáneos, y se dividían la villa a grandes rasgos en Medellín, Copacabana, San Cristóbal y para el sur, Envigado. Entonces había que poner jueces pedáneos en esos lugares que eran los que administraba esa villa. Alcalde pedáneo, que era lo que administraba esa villa. Copacabana hacia el norte, San Cristóbal de la otra banda, hacia el occidente, y hacia el sur ya se decía Envigado antes de 1775. ¿Es correcto, doctor Vanegas? Sí, pero le insisto que nosotros respetamos el acuerdo vigente. Es correcto, sí. Porque es lo que la autoridad, el Consejo, dispuso. Y eso es con fundamento en el establecimiento de la parroquia. Y por eso decimos que la iglesia llegó primero y llegó parejo con la colonia. Llegó en la búsqueda de almas para la fe católica. Correcto. No es una discusión con nadie.
es para ilustración de nuestro trabajo, ilustración de esto que se hace desde el Centro de Historia. Y lo que usted dice que la iglesia llegó primero también es muy importante, porque es como que primero llega el poder espiritual. Por ejemplo, para eventos como los bautizos, se necesitaba bautizar a la gente que ya estaban haciendo en Envigado. Entonces, para bautizar a estas personas que nacían acá, pues se necesitaba otra parroquia, se necesitaba un sacerdote, y eso es lo que empieza a llamar la atención y a ver cómo la iglesia puede, en misión, empezar a entrar a estos sectores. Es una maravillosa reflexión la que usted acaba de hacer. En la partida de bautizo de José Félix del Restrepo, que nació en Sabaneta, que no hay ninguna duda, en la partida que se encuentra en el espacio parroquial En Medellín. en Medellín, en la Candelaria, en la partida dice puntual y textualmente: bauticé a un niño a quien llamé José Félix, quien había recibido antes el agua bautismal. El agua bautismal. O sea que lo bautizaron, pero fue el segundo, porque ya para protegerlo de una muerte prematura, Correcto. en la casa lo bautizaron. O sea que ya el agua bautismal la había recibido, y lo confirma la partida de la época que está en el despacho parroquial de la Candelaria. Entonces, esto es importante porque es la función de la iglesia y la familia, protegiendo para que no muriera sin ser bautizado. Seguramente tuvo alguna manifestación El momento de nacer. algún momento muy en los primeros días, porque él fue bautizado muy recién nacido, pero antes había recibido el agua en la casa, y ahí el agua bautismal, y lo confirma el certificado que se llama La partida de bautismo. Y eso también nos da una idea muy importante de estos hombres que nacieron en Envigado para 1760, 1764, que nacieron en Envigado, fueron bautizados en Medellín, aunque Envigado todavía hacía parte de la villa, o este sector hacía parte de esa villa. Pero, por ejemplo, José Félix, que llamaba a Envigado su pueblo, que este es mi pueblo, y otros hombres que también nacían acá en Envigado, nacían su pueblo, pero eran bautizados en la villa. Pero es que no fueron bautizados porque aquí no había parroquia. Correcto. Había capilla, pero no había parroquia. Y asistían espiritualmente los sacerdotes que venían de la villa de Medellín. Esa fue Y la reflexión que tú haces del bautismo, que le hace seguramente algún familiar en el momento de su nacimiento, que era muy importante, pero que se hace aquí en este sector, en esta zona. Claro. Entonces ahí también podemos entender que ya hay familias envigadeñas, o cómo le llamaríamos a eso. Aquí había una población de los que se tienen registrados como los fundadores de Envigado. Por eso nosotros, desde el Centro de Historia, lo que hacemos es continuar en la búsqueda de la verdad, y repetimos que Envigado fue ocupado, no fue fundado, como tampoco fue fundado Medellín. Correcto. Eso es una realidad. Sí, entonces, volviendo a lo de los alcaldes pedáneos, me llama la atención que estos hombres encabezaban jurisdicciones, por ejemplo, en el caso de Medellín, que es la jurisdicción de San Cristóbal, o la jurisdicción de Copacabana, o Envigado y Itagüí, y son nominados y tenían unas funciones, como era la de recolectar los impuestos locales, dirigir a los vecinos en la limpieza o en el arreglo manual de los caminos, aprender a los contrabandistas, llevar listas de impuestos de mazamorreros o tomar un censo anual. Entonces me llama la atención estas funciones de los alcaldes pedáneos, porque si había todas estas funciones era que ya había todo un movimiento alrededor de una zona que se llamaba el partido de Envigado, o la fracción de Envigado,
o como se llame en ese momento, pero indica ya una población, indica ya un movimiento social en este sector. Oh, y hubo una institución que manejaban los alcaldes pedáneos que era supremamente importante, es la policía. Correcto. Pero la policía se establecía, era no como una medida coercitiva, sino de orden ciudadano, de orden social, De vivir en policía, claro. no era para controlar la delincuencia, sino para buscar el bienestar de los ciudadanos. Y así lo dicen. Y muchos de los policías eran de las familias más prestantes, porque era y sigue siendo un honor ocupar un puesto en la policía. Y es como un paso también de lo rural a lo urbano. Vivir en poli, ¿cierto? Vivir en la poli. Exactamente, es que la poli es la ciudad. La poli es la ciudad, entonces ya hay policía en Envigado para 1770, podríamos llamarlo así, que era el papel de los alcaldes pedáneos, entonces ya se necesita hacer un orden. Claro, claro, el orden público, el orden social y el orden religioso, pero nunca se han separado. Hay una iglesia libre y un Estado libre, pero empezando porque en la misma Constitución actual de Colombia, en los primeros párrafos se cita el nombre de Dios. Correcto, sí. O sea, que hay unos principios religiosos inalienables, imprescindibles e imprescriptibles de respeto por la fe y puntualmente por la fe Y católica. como lo diría, los líderes políticos tienen sus convicciones religiosas también, y los líderes religiosos tienen sus convicciones políticas, entonces es muy difícil separar una cosa de la otra. No, pero es el bienestar de la comunidad, porque no se puede pensar en las convicciones políticas de los levitas, porque uno de los principios es no participar en la actividad política. Pueden hacerlo como ciudadanos que son al ejercer el derecho al voto, y algunos cuelgan la botana y salen a ser A elegidos. sus actividades, Sí, sí. pero lo común es cada uno dentro de su órbita se respetan. Correcto. Pero en el caso muy puntual de la ciudad de Envigado, la comprensión tradicional y desde siempre ha sido el entendimiento entre la administración pública y la jerarquía eclesiástica. Muy bien, doctor Alfredo. Entonces, tenemos por un lado ese poblamiento que se fue dando, que es un poblamiento, digamos, en un principio espontáneo, pero espontáneo en el sentido de que hay una buena tierra, hay un buen lugar, hay oro, hay un sitio para la agricultura, después hay un sitio para la ganadería, vemos unas familias ya prestantes que habitaban el sector, habitaban el lugar, unos hombres muy importantes que también ya iban naciendo ahí, entonces podemos decir que hay familias envigadeñas para mediados del siglo XVII, ya podríamos llamarlo así como familias envigadeñas, y que personas que empiezan a amar su territorio, a hacer identidad en ese territorio. Y de ahí, de alguna manera, la idiosincrasia del envigadeño que ama su territorio. Tiene una raíz muy profunda. Es que desde siempre Envigado ha tenido que ver con el desarrollo y con la administración y el bienestar de Colombia. Los personajes que hemos mencionado, los Restrepos, los de la calle, Vélez, que acompañaron la independencia, la república, todos envigadeños. Todos envigadeños. El secretario del Libertador, José Manuel Restrepo, el presidente de asambleas constituyentes donde se crearon constituciones de Colombia, fue el mismo José Félix de Restrepo. O sea que la historia no se ha equivocado en mantener clara la imagen de envigadeños en el desarrollo de la República desde la colonia y durante toda la independencia. Precisamente eso lo trataremos luego. Fue José Félix el autor de la liberación de los esclavos, que fue dispuesta por Juan del Corral en el estado en Antioquia. Es muy interesante entonces también notar eso, los personajes que ha dado Envigado y los personajes que dio para esa independencia o que están en medio de esa independencia
de Colombia. Por ejemplo, el caso de José Félix, José Manuel y la producción intelectual de ellos que ha perdurado hasta nuestros días. Ahí podemos ver entonces esa idiosincrasia también, esa cultura envigadeña, doctor Vanegas, que perdura. Es que antes de la declaración de independencia y de la batalla de Boyacá, ya estaba José Manuel trabajando en Bogotá, al lado del Libertador. O sea, Claro. que desde la independencia tiene Envigado mucho que ver con todo el desarrollo de la libertad Claro. en Colombia. Eso es. Claro. Entonces, bueno, desde el Centro de Historia lo que estamos mostrando es ese Envigado también colonial, ese Envigado que también existía antes de que se hiciera oficial como tal, pero que podemos decir era un camino, era un paso, habían almas, habían personas, dan unos datos pues hasta de 2.000 personas, y cómo esa tierra los acoge, los recibe, cómo ellos van haciendo familia, se necesita organizar ese lugar, esas personas, y finalmente podríamos decir entonces se genera una cultura totalmente envigadeña y terminan incluso apoyando la independencia. Así que eso es parte de nuestra historia, esa es la parte de la historia de Envigado. No sé, doctor Vanegas, si tiene algo más para agregar. Nosotros seguimos trabajando en la investigación académica de los orígenes múltiples de Envigado y estamos haciendo precisamente en compañía de la administración esta divulgación de hechos ciertos, probados, y en la medida en que aparezcan más documentos, no simplemente especulaciones imaginativas. Nosotros hemos visitado los archivos de Indias en Sevilla buscando las huellas de nuestros antepasados. Existen algunas, pero también tenemos otras muy cercanas, como son los registros en los archivos del departamento, en los archivos del municipio de Medellín, en los archivos de Santa Fe de Antioquia, en los archivos de la República de Colombia y en las distintas parroquias, como es el caso puntual de la Candelaria. Candelaria. Sí. Y sabe que me parece muy llamativo ese nombre, orígenes múltiples, para decir que no hay solo un origen, sino que hay múltiples orígenes o que se puede mirar desde diferentes perspectivas el origen de Envigado. Esa concepción, ese título fue definido por la actual secretaria de Cultura de Envigado, Bueno. que es supremamente afín a nuestras actividades. Un saludo para ella, ¿cierto? Bueno, entonces muchas gracias, doctor Alfredo Vanegas. Estamos en el Centro de Historia de Envigado, hablando de los orígenes múltiples de Envigado, raíces y formación. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.